Dele la mano al hermano que tiene a la par suya. Dígale: le amo en el nombre de Cristo. Bienvenido al mejor lugar de todo El Salvador. Si ya no alcanzan las sillas, hermanos, los más antiguos, los más viejitos pueden ceder a las personas que están de pie, para que nadie se vaya a quedar de pie, sino que los amigos más que todo estén sentados. Busquen sillas en la parte de atrás y tráiganlas y colóquenlas. Ya se pusieron casi las 1000 sillas que tenemos en nuestra iglesia. Para mañana pues se espera mayor bendición. Para pasado de igual manera. Acuérdese que estarán viniendo muchos grupos invitados: los hermanos Cuellar, los mensajeros de Cristo, predicadores como Roberto Paz, el Sleeping, el hermano que fue pandillero, Pedro González, el evangelista, el hermano Josué Sea y su servidor que está ministrando en este sitio. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en esta noche, en el capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3 del libro de Jonás. Estaremos leyendo en esta ocasión el versículo número 4 y 5. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta allí vamos a dejar la lectura de la palabra. Tomen su asiento los que tengan donde sentarse todavía. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El tema que estaremos desarrollando a la luz de estos dos versículos que hemos compartido es el siguiente: es más que un mensaje, es una realidad. Repito, es más que un mensaje, es una realidad. La Biblia, dentro de su contexto histórico, nos presenta cierto tipo de experiencias o tratos con los cuales Dios ha venido dando a la vida de todos aquellos que en su deseo y en su propósito Él ha querido que estos cambien a una mejor vida. Y el primero de ellos que se demuestra en el contexto histórico es lo que sucedió en la época antediluviana. Dios prodiga a un Noé, y Noé lleva un mensaje que es dado por Dios. Y el mensaje es tan sencillo, pero muy importante y trascendente. El mensaje fue dado por 120 años. Y por 120 años estuvo observando la permanencia de la misericordia de Dios sobre los antediluvianos. La palabra misericordia significa compasión divina. A Dios, hermanos, le duele en sus entrañas cuando una persona no hace caso omiso a ese tipo de oportunidades que Dios brinda. Pero Él sigue otorgándolas. Dio un mensaje y parece ser que el mensaje que Él dio a los antediluvianos, muchos lo tomaron como juego o broma. Pero todo mensaje que Dios da y envía a una persona para que lo dé a conocer,
es un mensaje cierto, distinto al tipo de comentarios o mensajes que muchas veces los hombres transmiten el uno para con el otro sucesivamente. Hay mensajes que se les llama chismes. Un chisme, una ola de chisme corre en todo un vecindario. Y pudiera ser que lo que se esté transmitiendo de hombre a hombre, de persona a persona, el mensaje que se esté transmitiendo no sea cierto, sino que es simplemente una bulla o una especulación que alguien inventó acerca de una persona o de cierto lugar o de cierto sitio, y que fue transmitido y regalo a medio mundo. Pero al final y al cabo ese mensaje no es cierto. Pero el mensaje que Dios transmite y delega para que sea dado a conocer no es como los chismes. No es un mensaje que es producto de la mente imaginaria del hombre y que es transmitido, sino que el mensaje que Dios da es cierto, el cual había dado Noé. Muchos lo tomaron en broma, y algunos mencionan, yo he oído predicadores, la Biblia no lo dice, que probablemente hayan habido muchas burlas en contra de Noé. Las hubieron, burlas contra su persona, burla contra el mensaje que él había recibido de Dios. Cuando alguien recibe el mensaje, no le importan poco las burlas en lo personal. Al fin y al cabo, el hombre puede ser sometido a escarnio y él se acostumbra. Pero cuando se trata de escarnecer o de burlarse del mensaje de Dios, duele en el corazón. Y máximo cuando proviene de Dios y no del hombre. Ya me imagino yo las grandes decepciones que se habrá llevado Noé al ver el comportamiento de los antidiluvianos, un comportamiento negativo, y de observar los corazones insensibles de cada persona. Rechazaron el mensaje por 120 años y pensaron que no era cierto, pero llegó el momento cuando ellos comenzaron a enfrentarse con la realidad. Y esa realidad es que, como el mensaje es cierto, lo que Noé decía, viene un diluvio, vino. Porque cuando es algo que se origina de Dios, es cierto. Y el diluvio cayó, limpió la faz de la tierra, barrió con la mayor parte de animales, solamente haciendo la excepción con los que entraron en el arca. De ahí todos fueron barridos. La mayor parte de seres humanos haciendo la diferencia, Noé y su familia, sus hijos y sus nueras, fueron los que se salvaron. Y el problema es que el mensaje era cierto, pero no lo creyeron. Y luego, dentro del mismo marco histórico, se sigue observando que cada vez que Dios decía algo y ese mensaje se originaba en Dios y Dios lo transmitía, y esa persona era como privilegiada, delegada a darlo a conocer, se cumplía. Yo voy a adelantarme en el periodo histórico hasta llegar a la época de Jeremías. Dios había dicho a Jeremías que él habría de castigar a su pueblo por sus rebeliones. Y lo tremendo es que ese mensaje Jeremías lo llevaría al rey y al pueblo. Y por llevarlo al rey y al pueblo, denote, aquí fue un caso muy distinto, muy diferente al que le sucedió a Noé. Porque aquí no se burlaron, sino que comenzaron a aborrecer a Jeremías, a aborrecerlo. Por eso es que si usted lee el libro de Jeremías, Dios tendría que darle un carácter
como el pilar de una casa. Tenía que darle un carácter como la columna de hierro. Al decir eso en la Biblia significa que habría de darle eso para que soportara los diferentes agravios que él habría de recibir. Se enojaron contra él. El problema no era Jeremías, sino que el problema era la gente, porque el mensaje era cierto. Aquí no se burlan, sino que se enojan. Quieren escarnecer, quieren dañar físicamente al profeta. Pero por no hacer caso omiso al mensaje de Jeremías, el mensaje se cumple. Porque es más que un mensaje, es una realidad. Yo creo que con estos dos ejemplos del trasfondo histórico, dentro de su marco contextual, usted va a entender lo que yo voy a referir en esta noche a través de esos dos versículos que yo he compartido. Aquí habla de otro personaje más que en primera instancia Dios lo aparta para ser un profeta y rechaza el privilegio, porque el ser profeta en esta época antiguo testamentaria no era sencillo. El que una persona fuera profeta es como lo que Dios coloca dentro de nosotros. Usted y yo tenemos el privilegio de tener conciencia. Todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, tienen conciencia. La conciencia Dios la coloca para poder aprobar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando una persona hace algo indebido, su conciencia le martilla. Pero hay personas que tienen cauterizada la conciencia y ya no les martilla. Dios dio conciencia. Y todo hombre, por eso es que en ocasiones cuando usted hace algo indebido, incorrecto, a los ojos de Dios, usted se siente mal. Usted dirá, hay muchos que me han preguntado, hermano, ¿por qué me siento mal después de haber fallado, de haber hecho esto en oculto? Su conciencia. Pues de la misma manera como Dios coloca conciencia en nosotros, en la época antiguo testamentaria, los profetas eran la conciencia de los reyes. Los profetas eran la conciencia del pueblo. Una conciencia, cuando usted hace algo malo, le martilla. Entonces, ¿cuáles eran las poses o la función de un profeta? Martillar. Cuando él martillaba con el mensaje que Dios le daba, dolía. ¿Me escucha? El profeta era la conciencia del rey y de un pueblo. Si el rey andaba mal, el profeta, tomando la función de conciencia, le señalaba su pecado. Por eso es que David, cuando él pecó y tomó una mujer que no le pertenecía, Betsabé, la toma y luego de eso, más que tomarla, la deja en un estado de embarazo. Pero al dejarla así, él quiso haber lavado las manos, hermano. Quiso habérselas lavado. Dios conocía su pecado. Para poder limpiarse, él quiso hacer una situación en la cual pues él no habría de salir involucrado. Quería emborrachar al marido de la mujer, mandándolo a traer de la guerra. Pero este hombre era tan fiel a su servicio que a un borracho durmió a las puertas del palacio. Entonces no pudo deshacerse de él tan fácilmente. Lo que hizo fue enviar cartas al general diciendo: envíe lo más recio de la batalla y déjenlo solo cuando esté peleando contra sus enemigos. Significa que David no solamente fue una persona que inventó el asesinato de Urías Eteo, sino que él lo realizó. Él fue el criminal. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque era el rey David, no era el pastor David, sino el rey David. Él se escondió, él se lavó las manos. Cuando mató a Urías Eteo, toma a la mujer, que posteriormente el hijo, el cual había concebido, murió, y posteriormente llegaría a ser la madre de Salomón, el sucesor de David, el cual construiría el templo a Dios. Pero vea, cuando él esconde su pecado, la conciencia, ¿quién? El profeta Natán.
Porque esa era la función de un verdadero profeta. Si un profeta no tenía ese tipo de función, no era un profeta de Dios. Porque si un profeta consentía el pecado, ese no era de Dios, hermano. Ese no era de Dios. Ese era del diablo. Pero un profeta de verdad, cuando miraba el pecado en el rey, se lo señalaba. Y Natán le señaló el pecado a David. Si no se lo señala, David no se arrepiente. Entonces esa era la conciencia, martía. Y por eso es que odiaron a Jeremías. Y por eso es que denote el otro ejemplo, Herodes le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Porque le decía que tenía una mujer la cual no era lícito tenerla entre familia. Y le cortó la cabeza para callar la conciencia. Pero aún matándolo, aparece otra conciencia superior. Y es Cristo. Aquí en el caso de este personaje, Jonás, Dios lo aparta para hacer esa conciencia. Y parece ser que no le queda bien la camisa. Porque viene Dios, le da un mensaje. Y el mensaje era realidad. Le dice: ve a Nínive y proclama, di, que dentro de 40 días yo voy a derramar juicio sobre esa ciudad si no se arrepienten. Vea, la conciencia se niega. Cuando la conciencia se niega, hay caos en lo externo. Si no tuviéramos conciencia, este mundo fuera un caos. La conciencia es como un freno para las cosas negativas que nosotros hacemos. Y la conciencia se niega y dice, no lo dice así verbalmente, no voy a ir, sino que agarra un barco para un lugar que se llama Tarsis, y ahí se mete a lo último del barco, a lo más interno, y ahí se queda dormido. La conciencia, el cual había recibido un mensaje que era realidad. Está bien, uno puede negarse cuando lo que ha recibido no es realidad. Pero cuando es Dios quien transmite el mensaje, uno no tiene por qué negarse. Tiene que hacer las poses del profeta Isaías, que dijo: heme aquí, envíame a mí. La conciencia del profeta Isaías. Pero rechaza tal privilegio de ser la conciencia de los ninivitas. ¿Por qué Jonás rechaza ser la conciencia de los ninivitas? Porque conocía la historia de los ninivitas. Los historiadores mencionan acerca de los ninivitas. Dicen que eran expertos en coleccionar cabezas. Así menciona la historia. Solamente un general ninivita había coleccionado más de 500 cráneos y los tenía como trofeos en su casa. Imagínese usted que se vuelva coleccionador de cráneos. Si era un solo general, 500 cráneos de todo porte. Ese era su hobby. La palabra hobby ese era su deporte. Sacarle los sesos al cráneo, disecarlos, ponerlos al sol, lavarlos bien y luego colocarlo. Cuando sus amigos llegaran a su casa, ¿y ese cráneo de quién es? Ah, ese es de un capitán israelita. Jonás, esta es parte de la historia de los ninivitas. No se lo voy a relatar todo. ¿Tenía razón o no tenía razón Jonás de negarse? Bajo su óptica como humano, voy a volver a repetir, ¿tenía razón o no tenía razón? Bajo su óptica sí, pero bajo la óptica de Dios no, porque Él no quiere que nadie se condene. ¿Me escucha? Por eso es que la Biblia habla del carácter de Dios. Dice que Dios es tardo para la ira. Repita conmigo esa palabra. Tardo para... No significa que Él no va a derramar ira, sino que Él tarda concediendo oportunidad.
Por eso completo el texto. Él es tardo para la ira y dice que es amplio en misericordia. ¿Cuántos ven que este rótulo es amplio? Esto no es nada conforme a la misericordia de Dios. ¿Cuántos sienten que este local es amplio? Esto no es nada comparado a la misericordia de Dios. Si usted se para enfrente de un mar, de un océano, usted dice: oh, que mucha agua la que hay allí, a saber hasta dónde llegará. Ni un océano se compara a lo que es la amplitud de la misericordia de Dios. Porque Él es tardo para la ira y grande, amplio en misericordia. ¿Cuántos creen que Él es grande en misericordia? Amplio, grande. Tenía razón. Quizás se recordaba y decía: allá hay uno que es coleccionador de cráneos. Pero Dios decía: yo los amo y quiero que vayas y lleves ese mensaje. Pero él se niega, porque se acuerda del trasfondo histórico, de las atrocidades de los ninivitas. Y por eso agarra la embarcación, se esconde. Dios trata con él. Iban a pagar justos por pecadores. No estoy diciendo con estos que los que iban en el barco eran justos, porque también eran idólatras, eran paganos. Pero al menos no estaban haciendo, no estaban tomando una actitud de desobediencia. Y por este que iba escondido, dormido adentro, iban a morir los que llevaban la embarcación. Hasta que ellos deciden y le preguntan cómo se llama y entienden que es un profeta. Y no les queda de otra que lanzarlo adentro del mar, porque Él lo pide. Láncenme. Y cuando lo lanzan, Dios había preparado un pez. Es muy conocido la historia de escuela dominical. Se lo traga y dentro del pez muere. Jonás murió dentro del pez. Hay muchos escritores, más bien predicadores que he escuchado, dicen: no, si él sobrevivió. No, Jonás murió dentro del pez. Sí, pero ¿cómo? Murió, hermano. Nadie sobrevive en el vientre de un pez, porque no es el hábitat apropiado de un ser humano. Nadie, ahí se intoxica usted. Por eso es que hay gente que dice: ay, yo quisiera que me tragara un delfín para conocer el mar. Un tiburón que lo despedase mejor, por duro de corazón. No sobrevive nadie, murió. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Si Jonás no muere, Cristo no toma ese ejemplo. Entienda, cuando usted lee la Biblia, tiene que leer el contexto y no violentar la exégesis bíblica, es decir, la interpretación de la palabra. Si Jonás no muere, Cristo no toma el ejemplo, porque los judíos pedían señal. Y él dijo: no le voy a dar señal, más que solamente la señal del profeta Jonás. ¿Pero cuál? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Cristo murió, hermano. No fue un show, no fue una pantomima que se dejó. Él murió de verdad. Y toma el ejemplo de Jonás para aplicarlo a él. Esa es la señal. Como él estuvo 3 días, así será el Hijo del Hombre también. 3 días. Lo matarán viernes, lo bajarán viernes en la noche, ya oscureciendo. Estará todavía en el sepulcro. Cuando lo bajen, lo sepulten todo el sábado. Pero el domingo en la madrugada, allí se oirá aquella voz que dice: Pablo, muerte, yo seré tu muerte. Porque Cristo se levantó al tercer día de entre los muertos. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó de entre los muertos? Se levantó de la tumba. Y óigame, como Él se levantó, por eso es que toma el contexto de Jonás. Porque Jonás murió, pero Dios es capaz de dar vida. Están intoxicando. Lea la oración que hizo Jonás, se va a dar cuenta usted. Léala. Dios fue capaz de habilitarlo, de resucitarlo. Y cuando Jonás ya se vio
pues, se levantó y Dios dijo al pez, porque es Dios quien manda. Aquí no hay tales que el mar se rige por sí solo, la naturaleza se rige por sí sola. No tiembla si Dios no lo permite. No cae lluvia si Dios no la derrama. No sale el sol si Dios no le ordena que salga. No sale la luna si Dios no le ordena que salga. Y si un demonio se acerca a usted, no se le acerca si Dios no lo permite. Hay gente que dice, te voy a matar, te voy a matar. Dígale a ese hijo del diablo que él, su vida no está en las manos de ese hijo de Satanás. Su vida está en las manos del Rey de Reyes. Y nada le pasará. Nadie le tocará un cabello de su cabeza, porque su vida está en las manos del Señor. ¿Cuántos creen eso, hermano? Nadie lo toca. Hay gente que anda amenazando, hermano, tirando papelitos, te voy a matar. Nadie le hace nada si Dios no lo permite. Le da la orden al Pepe. Algunos inventan que dice que fue una ballena. Pudo haber sido algo otro pez grande. Pongamos la suposición que fue una ballena. Doña ballena, te ordeno que vomites a esta conciencia a la orilla del mar. Y ahí va la ballena. Son más obedientes los animales que los hombres. ¿Quiere que se vuelva a repetir? Ay, el hermano, ¿cómo es? O sea, así es. Doña ballena, si fue una ballena, se fue. Lo tiró todo babiado, todo lleno de baba, hermano. Ya imagino Jonás a la orilla de la playa. Bordundo. ¿Por qué no entendió? ¿Por qué no llevó el mensaje? Es que si hubiera sido un mensaje de un hombre, yo no lo llevo. Pero cuando es Dios quien habla, tenemos que obedecer. Y allá va, hermano, todo. Y quizás se pega una media bañadita y se alista. Y dice, hoy sí voy a ir, Señor. Pues sí, ya le había dado una buena. Óigame, aquellos que son desobedientes, cuídese, papá. Porque Dios no puede ser burlado. Búrlese de medio mundo, pero de mi Dios no se burle. ¿Qué? Si yo ese hermano Wilber, él no sabe lo que soy yo. De mí puede burlarse. Pero de Dios no se burla usted, chulada. De Dios no se burla usted. Dios lo conoce todo. Y ahí iba, entendió. Y ahí iba un poco salado usted. Hediondo pescado, porque había estado dentro del vientre del pez. Y quizás la gente lo encontraba que hiede a pescado chuco. Pero ahí iba. Y cuando llega al lugar donde encomendado que llegara, comienza a entrar a la ciudad. Los historiadores arqueológicos y la misma geografía recalca que para poder entrar a Nínive se necesitaba de 3 días. Significa que era grande la ciudad. En 3 días, imagínense curarse una ciudad en 3 días, solo recorriéndola, es porque es grande. Un día para conocer y otro día para cruzársela y otro día para salir legalmente, dicen los escritores. Jonás, cuando entra, va bien dócil, hermano. Eso hace Dios con nosotros cuando nos pega una buena. Porque cuando da el mensaje, no quiero ir, si no me dan $700 no voy. $5 te voy a dar, papá, y bien apaleado. Y con $5 allá va, pero contento. Y comienza a declarar: de aquí a 40 días el mensaje: Nínive será destruida. Primer día, él no iba como van muchos a los Estados Unidos, a algún otro país, como visitantes, turistas. Cuando ven los edificios, wow. Que llegan a la ruina del Tazumal, vienen desde Santa Ana y ven, y comienzan a ver, aquí estamos cerquita de la segunda ruina del Tazumal. Al otro lado está el Centro Arqueológico Casablanca, y un día fuimos a ver la momia disecada que tienen ahí. Data 2500 años antes de Cristo. Del otro lado la tienen en el museo. Y fuimos con unos hermanos. Cuando fuimos, el hermano venía de visita, entonces vio la osamenta, no me creía. Y le dice, ¿de dónde es? Salvadoreño. ¿Por qué le hace así? Pues loco, le dije. Haciéndolo,
Si salvadoreño, puro guanaco usted. Entonces no le deseo así. Así hacen los curiosos, los visitantes, los turistas. Jonás, cuando entró a Nínive, no iba como turista. Él ahora iba como conciencia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Nínive será destruida. Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la gente comenzó a verlo, hermano, porque habían ciertos aspectos característicos que se hacía de notar cuando alguien era profeta de Dios. Uno, acache la pelota. Su mensaje era serio y era fuerte. No es como los mensajes que hoy dan los pastores: arrepiéntanse. Son mensajes de los predicadores hoy: conviértanse y les doy 2 libras de frijoles. Qué desgracia de hombres hoy en día, hermano. El mensaje del profeta se le echaba de ver quién era profeta. Y eso es lo que se tiene que hacer de notar en el 2008. ¿Quiénes son pastores de verdad? ¿Quiénes son pastores de oveja o pastores de cabra? Un pastor de cabra se distingue, pero un pastor de oveja cuida la oveja. Si tiene pulgas, garrapatas, aunque la oveja diga: me duele si me la arrancas, yo te la arranco, mamá, yo te la arranco, papá, pero te voy a arrancar la garrapata con esta espada que está cruzada acá, que es la palabra de Dios. Con esto, con la palabra que tiene poder para cambiar. No, simplemente con echarle aceite. El mensaje era fuerte y era serio. 3. La característica que presentaba un profeta era su ropa. Hoy los ministros de hoy en día, anillos de los más carísimos. Por ahí sale un tipo en la televisión que tiene un anillo que cuesta $500,000 y le hace así, mira, hermano, la chulada, mira. Un profeta de verdad era humilde. No se dejaba o no sorprendía por la apariencia de la gente, sino por su mensaje. Hoy la gente se deja engañar por eso. De acuerdo a la vestimenta y la marca que cargue un saco o una camisa, ese sí es pastor de verdad, ese es dundo de verdad. Porque nosotros no tenemos que comprar marca, sino ropa para cubrir nuestra desnudez. ¿Entienden eso? Ay, hermano, ¿y de dónde compró esa blusa tan bonita? Es Oscar de la Renta. De Oscar de la Renta, la que venden allá 3x5. No es la marca la que tenemos que buscar, cubrirnos. Amén, cubrirnos. Al profeta se le echaba de ver su mensaje fuerte, tosco, sincero, que pegaba. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida. Cuando la gente lo vio, hermano, dijo: ese sí es profeta de verdad. Y comenzó a creer, hermano. Ese sí es profeta de verdad, dijeron. Y vea lo que sucedió, como creyeron. ¿A qué creyeron? Aquí viene, al mensaje que viene de Dios. Cuando es mensaje de Dios, te pone de cuclillas. Cuando es mensaje de Dios, no te estás chisteando ni te duele la panza. Cuando es mensaje de Dios, te comienza a pegar en el corazón. Y comienzas a sentir: ese negrito lo está diciendo por mí. ¿Y por quién cree que lo que estoy diciendo en esta noche es por usted? Porque Dios lo trajo a este sitio, porque Dios quiere salvarlo. Y comienzas a decir: a saber quién le contó mi vida al hermano. A mí nadie me cuenta su vida. Quien lo sabe todo es el Señor. El mensaje pega en el corazón. Y la gente come a ver: hoy sí, este profeta, ¿qué dice? Decía el otro. Joaquín decía a la Chenta: ¿qué dice Joaquín? Mira, Chenta dice que dentro de 40 días Nínive será destruida. Y venía el otro metido, porque hay gente metida. Hay gente que anda metiendo las narices donde no le importa. ¿Y qué dice? Ahí sí métala. Me dice usted: 40 días Nínive, este lugar va a ser destruida. ¿Y qué hacemos, mucha? ¿Qué hacemos, mucha? ¿Qué hacemos?
Los santanecos, muchas dicen, ¿va? ¿Y qué hacemos? ¿Y ese mensaje de dónde viene? De Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? Si es del hombre, no lo crea. Pero si es de Dios, el mensaje es una realidad. Porque viene de Dios. Viene de Dios. Y vea, cuando comenzó a proclamar ese mensaje, dice: y los hombres de Nínive, por favor, ¿tienen abiertas sus Biblias? Ok, esto me gusta que lo lea fuerte. Y los hombres, 1, 2, 3, ya, leámoslo fuerte. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Son 3 cosas las que suceden. ¿Por qué creyeron? Contrario a lo que sucedió con Noé y Jeremías. No es que el mensaje de que Noé predicaba no era de Dios, pero eso es tan insensible, hermano. No es que el mensaje del profeta Jeremías no fuera de Dios. Eran duros y agarraron odio contra él, porque no querían que otra nación pagana se apoderara de ellos y los volviera cautivos, diezmadores. Pero aquí es muy diferente. Dice que creyeron ¿a quién? A Dios. Pero primero, ¿qué fue lo que creyeron? Porque para poder creer en Dios tienen que haber escuchado algo. Creyeron el mensaje del profeta. Cuando alguien cree el mensaje del profeta, cree a Dios. Por el oír viene la fe. ¿El oír qué? La fe se lo voy a aplicar de esta manera: el mensaje de Dios. Creyeron. Y cuando alguien cree, escúcheme, hoy estamos en el posmodernismo. Cuando alguien cree que puede seguir siendo el mismo. Vaya a bañarse mejor. Que hay gente que así es, levanta la mano aquí y al siguiente día siguen fumando marihuana. Eso no es así, eso no es creer en Dios. Creer en Dios implica 2 aspectos que ahí contiene. Implica, porque cuando uno cree en Dios es porque se arrepiente, y la palabra arrepentimiento significa cambio de mente y de actitudes. Cuando una persona cree en Dios, porque hoy está de moda eso. Si usted se ve en todo Chalchuapa, todo El Salvador, ¿y usted cree en Dios? Sí. Es como la cultura americana. Dicen todos los americanos que cuando sea el rapto de la iglesia, la nación americana va a ser levantada. Escúcheme. Muchos salvadoreños cristianos están asimilando la cultura norte. Que no importa si usted se toma una cerveza, como cree en Dios, suficiente. No. Creer en Dios implica cambio de actitudes y de mente. Cuando una persona cree en Dios, no vuelve a ser el mismo. Por eso es que la palabra del Señor dice: aquí las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Hoy la gente dice: creo en Dios, yo creo en Dios. Dice: creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Fumemos marihuana, creo en Dios. Ingiero cocaína. Yo no sé si usted busque en la página de internet, métase donde dice Elvis Presley, música, ponga Elvis Presley, historia. Él fue cristiano a la edad de 12, 15 años, 16, tocaba el órgano en una iglesia bautista. Él tiene música cristiana grabada, no era el rey del rock and roll todavía. La fama perturbó su mente, cambió su corazón. Cuando llegó a los 17 ingresó, lea la historia, la biografía de él. Cuando está en el ejército se pervierte con el baile ese, el rock and roll, moviendo la pelvis. Cuando él pues llegó a la fama, grabó películas en Hollywood, se hizo famoso en los escenarios. Elvis Presley aparece en los escenarios de rock and roll. Si usted no ha escudriñado eso, yo le pido que lo lea, le lea. Hay muchas alabanzas que las cantamos en español y que él fue quien las escribió. Hay una canción que dice: oh sole mio. Es lo que nosotros cantamos. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él escribió eso en inglés. Cuando era cristiano, esa música es cristiana. Y hay otra.
Aparte de eso, me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador. Él escribe cuando era cristiano. Esa música está en venta, siguen vendiéndola. Cuando él se presentaba a los escenarios, óigame, es representante de la cultura americana. Él siempre que terminaba sus conciertos, el rey, entre comillas, del rock and roll, porque solamente un rey hay, y ese es Cristo. No hay 2 reyes ni 5 reyes, solamente hay uno. Cuando él terminaba sus conciertos, se ponía de rodillas. Llora, si usted busca en la página de internet, él llora en sus conciertos. Está llorando, pero a la vez él dice que sigue siendo su vida igual, que sigue entregado a Cristo. Cuando él, antes de cada concierto, inhalaba cocaína, y así se presentaba, así adoraba. Levanta sus manos como rey. Muere en 1937. Salen feminas fotografías con alas. Elvis Presley en el cielo, con alas en el cielo, caminando. Óiganme, señores, cuando una persona cree en Dios, deja las cosas del mundo. Cuando una persona cree en Dios, deja su vida pasada. Cuando una persona cree en Dios, rompe con todo vínculo del pecado. Ya no vuelve a ser el mismo, porque su vida está escondida en Dios, no en el pecado, no en el mundo. ¿Por qué tomo el ejemplo de él? Porque oye usted, ve a un americano y le dice, ¿tú eres cristiano? O dice, de generación en generación y son cristianos. Y sigue tomando, toman vino, siguen diciendo malas palabras en la casa. Son unos grandes viejos malcriados, viejas malcriadas también. Siguen viendo novelas. Eso no le gusta, ¿verdad? Ay, el hermano lo que me está diciendo, sí, ¿cómo? Siguen peleando con la gente, siguen odiando a medio mundo. Sus actitudes no han cambiado. Cuando una persona no ha cambiado en sus actitudes, ni mucho menos en la manera de pensar, usted no ha creído en Dios. El que ha creído en Dios se santifica. La palabra santificar es se aparta. Estos, cuando oyeron el mensaje de Jonás, dice, vea la secuencia por favor en el verso número 5, dice, proclamaron ayuno. La palabra proclamaron ayuno es se abstuvieron de alimentos. Y abstenerse de alimento es tomar una actitud de arrepentimiento. Dice que proclamaron ayuno. ¿Y qué más hicieron? Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando se vistieron de cilicio, era una tela que había en esa época gruesa, transparente, que se la colocaban encima y se tiraban en ceniza, humillándose, como diciendo, nuestras actitudes han cambiado, nuestra mente ha cambiado. Óigame, amado hermano, en verdad sí que creyeron al mensaje del profeta. Ya no volvieron a ser los mismos. Hay quienes quizás con este mensaje ya no van a volver, pero no es mi problema, es su problema. Yo no puedo dar otro mensaje más que solamente el mensaje que cambia la vida del hombre. Hay tanta gente que hoy así es, hermano. Y usted es cristiano, no se le echa de ver. Hay gente que así le dice en el mundo, hermano. Yo fui hace poco a una librería donde está una hermana, ella es dueña de esa librería, y estaba escuchando una música. Y cuando yo llego, pues me gustó la actitud de ella, porque reprendió a una de sus hijas. No escuches eso, le dijo. Entonces, porque fíjese, hermano, que un día teníamos prendida la radio, dice, y una de mis muchachas la prendió, y de repente vino una muchacha de aquellas que son del mundo, hermano. Usted sabe cómo hay mucha gente del mundo, que no le temen a Dios. Entonces llega a la librería a comprar papel bond quizás, y oye la música que estaban poniendo usted, y le dice la muchacha impía, y es de las peores, le dice, no sabía que ustedes los cristianos escuchan reggaetón. Y la hermana se puso pálido, dice, y dice que no hay qué decirle. Contésteme, le dijo la inconversa, ¿escuchan ustedes reggaetón? ¿Por qué? Porque el que es cristiano se diferencia del mundo. El que tiene temor de Dios tiene que ser diferente.
No podemos mezclar la chicha con la limonada. Una cosa es la chicha embriaga y la limonada te refresca el estómago. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Una cosa es ser oro y otra cosa es ser fantasía. No todo lo que brilla es oro, pero el verdadero oro brilla con su testimonio. Entonces, cuando uno cree en Dios, crea el mensaje dado por Dios, hay cambios. ¿Sabe lo que uno dice? No, hombre, de aquí en adelante no dejo de venir a esta iglesia. Levanten la mano, ¿cuántos no van a dejar de venir aquí? Bájenla. Ahora levanten la mano los que van a irse. Yo creo que usted se queda. Se queda. Porque el que es de Dios y recibe un mensaje, se queda. Estos entendieron que esto era una realidad, lo que el Jonás estaba predicando. Toda la gente, hasta el rey, escuchó en el palacio y declaró ayuno. Desde el cuche hasta el chucho más feo lo pusieron a ayunar. ¿Me escucharon? Ah, no han escuchado. Desde el perro más feo, de aquellos chihuahuitas que tienen la carita así, ayuno. Desde el burro, desde el asno, cualquier tipo de animal, nada de comida. Si eso hicieron con los animales, la orden del rey fue: ninguno de los ciudadanos pruebe comida. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Acaso no han oído el mensaje que viene acá? El profeta está diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cómo quieres que actuemos nosotros? Hay que humillarnos, hombre, porque el mensaje es verdadero. Ese mismo mensaje verdadero que Jonás predicó es el que se sigue predicando hoy en día. ¿Cuántos creen que Cristo está a las puertas? De verdad, de verdad. Él está a las puertas. Un mensaje: Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Diga conmigo: sin mancha. ¿Será verdad ese mensaje? ¿Quién lo dijo ese mensaje? El Señor. Sin mancha. ¿Sabe usted qué es las manchas? Las costras de pecado. ¿Sabe usted qué es arruga? Levante la mano cuántos hermanos con mucho respeto, con mucho amor, tienen arrugas aquí. Yo soy el primero, ya me salió el primer gallo acá. Los demás se esconden, yo estoy cipote. ¿Sabe usted cuando la Biblia dice sin mancha y sin arruga? Mancha, pecado, arruga. ¿Sabe usted cuando alguien tiene arruga, con mucho respeto, qué es lo que tiene en el rostro? Yo me agarro esto, yo tengo arruga, esto es hereditario lo que yo tengo acá. ¿Me lo ve? Mis hijos cuando me lo ven salen corriendo. ¿Saben? Esto se me arruga. Vengo yo, me lo agarro así. En ocasiones cuando estoy en el espejo digo: lo que heredé de mi mamá. Enojada la viejita y yo enojado también. Entonces me agarro esto y me lo doblo. Cuando llegue a la casa, agarre su arruga y dóblesela. El sentido de la palabra, la interpretación, sin mancha y sin arruga, el Señor viene por personas. Usted la arruga se la dobla, es doblez, arruga es doblez. Viene por personas que no tengan doble carácter, doble actitud. Eso es, sin arrugas. Él viene con personas definidas con un solo carácter. Amamos a Dios aunque la muerte venga. Esperamos en Él aunque muchos nos aborrezcan. Nos santificamos aunque otros se vayan al mundo. Ese es tener un solo carácter sin doblez, sin arruga. No se la va a olvidar, se dobla, se hacen dos partes cuando se arruga. Él viene por una iglesia sin mancha y sin doble vida. ¿Entiende? ¿Cuánto me están entendiendo la interpretación del texto? Cuando el Señor habla de esto es porque su mensaje es cierto, y tan cierto que es verdadero y se cumple. Estamos por recibir el acontecimiento más grande de esta tierra: la desaparición de millones de creyentes, de millones de cristianos que creyeron al mensaje de Dios. Cada vez que amanezco en la mañana digo, abro mis ojos a ver si no estoy en la misma cama y digo, no, todavía no, digo. Pero un día de estos vamos a abrir nuestros ojos allá arriba. ¿Cuántos lo creen que así es cierto esto? Al que tiene la par, diga, se lo voy a abrir mis ojos. Aunque se lo adelanten,
aunque sea el rapto de la iglesia, dos cosas. Hoy en esta noche yo termino con estas palabras. El mensaje que le traigo, que le he predicado, es cierto, es verdadero y se cumple. Yo le ruego que usted tome las mismas actitudes que los ninivitas. Vuelva hacia Dios. Y si fue cristiano en una época y tuvo doblez, doble vida, o dice ser creyente y lleva una doble personalidad, aquí es una cosa y en la calle es otra, en el trabajo es otra, con los amigos es otra. Él no viene por doblez, viene por personas definidas. Levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos, iglesia. Levante sus manos. Diga: yo reviento toda esta hora. Es tiempo de definirse por Cristo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. He estado en varios lugares donde Dios me ha dado palabra de ciencia. En ocasiones me sucede la de Jonás. Por allá hubo una persona que Dios le habló y le dijo: 9 días te doy para que arregles cuentas conmigo. Cuando la iglesia me vuelve a invitar a predicar en esa misión, me cuenta el pastor y me dice: hermano Wilber, el día número 9, la pareja que estuvo aquel día aquí, fueron atropellados por un vehículo. A ellos les habló el Señor y no quisieron. Cuando el mensaje es verdadero, tenemos que recibirlo y no rechazarlo. Por eso es que yo no he tomado otro libro para predicarle y hablarle, más que solamente de este libro, por medio del cual nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar puede cambiar. Usted, aunque vaya a algún centro de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos, no cambia. Aunque vaya a algún lugar donde usted diga: ahí me van a ayudar con terapias, no cambia. Viniendo a Cristo sí puede ser transformado. Todas aquellas personas que le van a rendir su vida a Cristo en esta noche, voy a orar por los enfermos. Repitan conmigo esta oración: abra su boca. Quizás usted dice: yo conozco creyentes que son hipócritas. Si señala y a eso se dedica usted, sea mejor que ellos. No le queda otra alternativa. No se quede simplemente a la expectativa señalando, juzgando a medio mundo. Busque usted en verdad a Dios. Búscalo mientras pueda ser hallado. Abran su boca y repitan esta oración conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti. Perdóname. Y ahora, Cristo, dígalo: Cristo, te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Y creo que la sangre la cual vertiste de tu cuerpo me limpia de todo pecado. Y creo que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Te doy las gracias, Padre Celestial, por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Los diáconos, pónganse de pie y ven a su grupo. Levanten su mano todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo. Levanten su mano todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo en esta noche. Dios bendiga al caballero. Ahí sí, manténgale en alto su mano, por favor. Levanten su mano todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo. Levanten su mano. Levanten su mano. Dios bendiga a la dama. Dios bendiga al caballero. Levanten su mano todas aquellas personas que repitieron la oración conmigo. Levante su mano si usted hizo la oración conmigo. Levante su mano. Queremos ver esa mano levantada. No importa social, no importa cómo se llame, dónde viva.
No importa cuántos años usted tenga. Alguien más que repitió la oración conmigo, levante su mano. Estas no son las únicas dos personas que van a pasar aquí al frente. El mensaje de Dios ha sido dado y afectó su corazón para bien. Alguien más que repitió la oración conmigo, levante su mano. Levante su mano ahí. Usted hizo la oración, levante su mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna otra persona más que hizo la oración conmigo? Levante su mano. Levante su mano. Si usted repitió la oración conmigo, levante su mano. Queremos ver esa mano levantada. El levantar la mano no hace salvo a nadie, sino que en creer por la fe en Cristo. Por la fe recibimos salvación. Otra persona más. Alguien más que hizo la oración conmigo, levante su mano. Queremos ver esa mano en alto. ¿Hay alguien más? Yo voy a hacer otra invitación. Y aquí es donde la iglesia tiene que sincerarse con Dios. Óiganme. Usted pensó que el mensaje era para los amigos. Es para usted que vive una doble vida. Si hay manchas, si hay arrugas, si sus pensamientos no han cambiado, su manera de proceder, de actuar, sigue siendo la misma, usted necesita nacer de nuevo. No podemos estarnos rebelando contra Dios. Llorará el día cuando con voz de mando y trompeta de Dios Él llame a los suyos. Buscará a su madre, buscará a sus hijos, porque sus acciones siguen siendo las mismas. Pídale a Dios en esta noche que le perdone, que lo transforme, que lo cambie, que lo haga diferente. Pónganse de pie todas aquellas personas que necesitan reconciliarse con Dios. Sea sincero con Dios. Dios bendiga al otro caballero. Pónganse de pie todos aquellos que necesitan reconciliarse. Si sus actitudes siguen siendo las mismas, analícese. Dios no puede ser burlado. Analícese en unos segundos. Señora, dama, caballero, joven, analice su vida como está. Analícese. Escudriñese. Véase a sí mismo. Al verse a sí mismo, reflexione y sea sabio y vuelva hacia Dios. ¿Hay alguien más que necesita reconciliarse? Póngase de pie. Póngase de pie. Dios le está llamando. Póngase de pie. 2 minutos, termino ya. Póngase de pie. ¿Alguien más? Póngase de pie. Si alguien dice: yo no hice la oración, pero quiere arrepentirse de sus pecados, hoy tiene la opción, otra oportunidad más. Por primera vez, levántese de su asiento. Aquí hacen falta más personas. Estas no son las únicas personas. Faltan más todavía. Estamos viviendo la semana de impacto. Su vida tiene que ser impactada no por un show musical. Su vida tiene que ser impactada por la palabra. A eso se refiere el lema de semana de impacto. Si hay algo que le dice levántese, hoy es la noche suya. No se vaya lo mismo. ¿Hay alguien más? 1 minuto me queda. ¿Hay alguien más que se pone de pie? Ya hace años fue cristiano evangélico y parece ser que su vida está arruinada. Está arruinada. Se le denota en el rostro como que se acostumbró a estar en ese tipo de vida. No se resigne, desgracia. No se resigne a la perdición. Cristo
hoy le está llamando. Póngase de pie. Alguien más, póngase de pie. Dios bendiga al joven que viene ahí adelante. Siguen pasando más personas. Levántese usted de su asiento. Si está en la parte de en medio, pida permiso, que ese no sea obstáculo. Si tiene niños en los brazos, la hermana diaconisa le va a ayudar. El diácono le va a ayudar a sostenerlo. No se vaya lo mismo para su casa. Levántese de su asiento. ¿Habrá alguna otra persona más? Se me termina el minuto. ¿Habrá alguien más que se pone de pie? Nadie habrá de llegar a su asiento. Aquí no acostumbramos a hacer eso. Nadie le va a llegar a susurrar al oído o a decirle, hágale el favor al predicador. Aquí es el Espíritu Santo quien le está tocando el corazón. Levántese. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna otra persona más que se pone de pie? ¿Habrá alguien más que necesita reconciliarse con Dios? Yo termino ya. ¿Habrá alguien más? Voy a llamar a 8 personas. 8 personas. 5 mujeres y 3 hombres. Óyeme bien lo que voy a decirte. Este no es el Señor, sino tu servidor. Si no te levantas de ese asiento, lo vas a estar lamentando toda la semana. Es mejor que te vayas con Cristo en el corazón, que te vayas lo mismo como entraste, como un simple espectador. 5 mujeres y 3 hombres. Si estás viviendo en una relación ilícita, conviértete de verdad. Dios te va a dar un carácter para ser una verdadera creyente. Ya no vivas fornicando. Ya no vivas adulterando. Ya no vivas atado a la droga, al alcohol. 3 hombres y 5 mujeres. Pónganse de pie esas 5 mujeres y esos 3 hombres. Deje de decir que es cristiano cuando le preguntan, porque no se le echa de ver. Sus actitudes están por el suelo. Su obrar, sus pensamientos no han cambiado. Dios pone esto en mi corazón. Póngase de pie. Póngase de pie, ahí donde está. 8 personas, póngase de pie. Si hay alguien acá que se llame Omar, ponte de pie, Omar. Si hay alguien que se llame Milagro, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Si hay alguien que se llame